Hola con todos. Tengan la bondad, si es que me escuchan, por favor les pido que levanten la manito. Confírmenme si me escuchan, por favor. Ya, perfecto. Voy a comenzar, sí, me presento. Mi nombre es Dalila Sánchez, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estudio la carrera de Derecho. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre, ¿sí? Eh, Como prácticas profesionales, la universidad nos ha pedido a todos los estudiantes que realicemos un proyecto de vinculación. Como es de su conocimiento, estamos todavía en periodo de pandemia, es por eso que la voy a realizar virtualmente, ¿sí? Les pido disculpas por cualquier error o ya saben que la tecnología por lo general siempre nos trae fallas tecnológicas, ¿sí? Voy a comenzar. Este momento voy a iniciar compartiendo pantalla, ¿sí? No comparto pantalla. Bueno, voy a comenzar, ¿sí? El tema macro de mi proyecto de vinculación, del cual la universidad me ha dado para que yo participe, es se titula Normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, ¿sí? Quiero que por favor me confirmen si es que sí se visualizan las diapositivas. Levántenme la manita, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Eh, Del tema general, yo he decidido tratar un subtema en el cual me voy a dirigir este momento. Mi subtema se trata sobre la pornografía infantil en medios informativos, ¿sí? Me voy a regir a utilizar las normativas de la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y el COIP, ¿sí? Voy a iniciar con la introducción, ¿sí? La pornografía infantil es un fenómeno de talla mundial. Eh, no solo se realiza en nuestro país o en Estados Unidos o en Holanda, la pornografía infantil es un fenómeno mundial. Si hablamos de cómo se visualiza la pornografía infantil, es la presentación visual de un menor que no tiene una conducta sexualmente explícita, una persona real que parezca ser menor de edad, que participa en actos sexualmente explícitos o imágenes realistas eh, de un menor, ¿sí? Las nuevas tecnologías digitales han ido generando niveles sin precedentes en el consumo de las mismas. Esto ha reflejado un incremento altísimo en la etapa del confinamiento, que fue en el mes de marzo, cuando todo el mundo entró en confinamiento por la pandemia de COVID-19. Ahí fue cuando se incrementó el uso de las redes sociales, no solo en los adolescentes, también en las personas adultas, niños. Estudios realizados también han demostrado que los países con más índice de alojamiento de las webs con pornografía infantil son Holanda con el 47%, Estados Unidos con un 12%, Rusia con el 11%, Eslovaquia con un 11% y por último Francia con el 6%, ¿sí? Claramente nuestro país no se queda exento al no aparecer en esa lista, ¿no? Un estudio estadístico que se realizó por la Fiscalía en el año 2014 señala que hasta el 12 de agosto del 2022
se ha registrado 761 casos de pornografía infantil a escala nacional. Nuevamente quiero hacer énfasis en que el incremento del consumo de esta se elevó en el año 2020 y 2021 durante el confinamiento, ¿sí? Los medios digitales son un peligro al alcance de los menores de edad, quienes son meramente vulnerables a estos hechos y situaciones por el simple hecho de tener acceso a la tecnología sin tener un control o supervisión por parte de sus padres o un adulto responsable. Esto, pues, al estar directamente relacionados con la tecnología, son víctimas de la persuasión de personas de su entorno y virtualmente quienes incitan o les obligan a los menores a realizar contenido sexual. Tal vez muchos de ellos por desconocimiento o por falta de atención pueden llevar a los niños a confiar en personas que no son de su entorno y pueden convencerlos para realizar dicho contenido. Bueno, a continuación voy a analizar algunas de las características que usan estas personas que manipulan a sus víctimas, ¿sí? O las persuaden para convencerlos y ser parte de lo que es la pornografía infantil. Eh, Voy a iniciar con las características. La primera es coaccionar a un niño para que participe o se prostituya en espectáculos pornográficos, lucrarse con ello, o explotar de cualquier u otra manera a un niño para tales fines. Captar a un niño para que se prostituya o participe de espectáculos pornográficos. Practicar con un niño actividades sexuales recurriendo a alguno de los siguientes medios. Primero, hacer uso de la coacción, la fuerza o la amenaza, que en varios de los casos que se han escuchado y ha pasado ha sido por la fuerza o la amenaza que nuestros niños han sido obligados a ser partícipes de estos actos inmorales. Segundo, ofrecer al niño dinero u otras formas de remuneración o de atenciones a cambio de que se preste a practicar las diversas actividades sexuales. Abusar de su posición reconocida de confianza, autoridad o la influencia de un niño para que sea partícipe de estos actos sexuales. Por último, y no podemos dejar de lado la trata de personas, que es también les comento que la trata de personas se da en diversas partes del mundo. Como un ejemplo claro puedo decir del país de México, que se bueno, en ese país se da mucho este sistema de trato de personas, ¿sí? Si analizamos cada una de las características, podemos darnos cuenta que no son ajenas a la realidad, pues en nuestra ciudad, Cuenca, hemos sido testigos de varios casos que han dejado bajo dichas prácticas estas situaciones. Para ejemplo, voy a tomar como referencia el caso de Juan Andrés B., alias El Mangajo. Yo creo que todos ustedes eh, en el año 2019 fueron testigos de que se capturó a un hombre en un parque de la ciudad en delito flagrante. Salió en las noticias locales y nacionales. Eh, bueno, en, bueno, ¿quién es alias Mangajo? Alias Mangajo es un ciudadano de aquí de la ciudad de Cuenca, que fue procesado por delitos de violación y distribución de pornografía infantil. Este se acercaba a sus víctimas mediante las redes sociales, con la creación de perfiles falsos, con engaños, procedía a contactar a sus víctimas, quienes en su mayoría eran estudiantes de los colegios privados y fiscales de nuestra ciudad, ¿sí? Alias Mangajo solía valerse muchísimo de su posición económica. Él pertenecía a una familia acomodada y esto le daba muchísima ventaja sobre la persuasión hacia sus víctimas, quienes al parecer eran víctimas de sustancias psicotrópicas para ser abusadas sexualmente. Y ahí él realizaba lo que es el contenido digital pornográfico. Hasta la actualidad,
este individuo lleva una totalidad de 6 sentencias eh, que se encuentra pagando en una primera condena. La condena para alias Mangajo fue de 29 años, ya que fue detenido de manera flagrante en un parque de la ciudad. La policía allanó su domicilio el día que lo capturaron y en su domicilio encontraron bastantísimas pruebas, entre ellas un teléfonos celulares, computadoras, una tablet, juguetes sexuales, preservativos, pastillas y sujetadores de manos. El procesado aún se encuentra enfrentando procesos por violación y comercialización de pornografía con la utilización de niños y adolescentes. A continuación les plasmeo una imagen para que ustedes puedan observar de qué persona les estoy hablando. Para realizar este análisis, como lo dije anteriormente, yo he tomado en cuenta como referencia nuestra legislación, que es la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Integral Penal, en donde existen leyes específicas con respecto al tema a tratar, que es la pornografía infantil. A continuación, les voy a hablar sobre la Constitución de la República y cuáles son los artículos que nosotros debemos tomar en cuenta para evitar este tipo de situaciones. Claramente tienen que tener en cuenta que con estos artículos nosotros protegemos la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Bueno, les voy a leer textualmente cada uno de los artículos para que ustedes puedan tener un poco más de conocimiento, ¿sí? En el artículo 38 de la Constitución nos dice claramente que el Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inquietudes de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participará en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará las siguientes medidas. En el inciso 4 del artículo 38 de la Constitución nos dice que protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o negligencia que provoquen tales situaciones. En el artículo 46, el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a los niños y a los adolescentes. En el inciso 2 nos dice que protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, se prohíbe el trabajo de menores de 15 años, implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil, el trabajo de los adolescentes y los adolescentes será excepcional y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten contra su formación o su desarrollo integral. El inciso 4 nos habla sobre la atención que debemos prestar los adultos contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o contrato de negligencia que provoquen tales situaciones. Las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes serán imprescriptibles, ¿sí? En el artículo 66 se reconoce y se garantiza a las personas lo siguiente. Primero, la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre, el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas. Sí, eh, ahora me centraré en el Código de la Niñez y Adolescencia. Igual voy a hablar de varios artículos que debemos tener en cuenta para poder proteger
de esta temática y de este fenómeno que perjudica el desarrollo de nuestros niños, ¿sí? En el artículo 68, el concepto es de trata sobre el abuso sexual. Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente código constituyen abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aún con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio. Ojo con este artículo, chicos, este tienen que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento del agente fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan. En el artículo 69, el concepto es sobre la explotación sexual, ¿sí? Este constituye la explotación sexual a la prostitución y la pornografía infantil. La prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución pornográfica infantil. Es toda presentación por cualquier medio de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas. En el artículo 70, eh, se centra en el tráfico de los niños, ¿sí? Se entiende por tráfico de niños, niñas o adolescentes su distracción, traslado o retención dentro o fuera del país y por cualquier medio con el propósito de utilizarlos en la prostitución, explotación sexual o laboral, pornográfica, narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adoptación ilegales u otras actividades ilícitas. El artículo 72 habla sobre que todas las personas estamos obligadas a denunciar sobre estos delitos de abuso sexual o explotación sexual o tráfico de niños, ¿sí? Todas las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato o abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiera sido víctima un niño, niña o adolescente, deberá denunciarlo dentro de las 24 horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, que esta es la entidad que garantiza los derechos fundamentales, ¿sí? En el artículo 73 habla sobre la protección en los casos de maltrato infantil, ¿sí? De todas las personas tenemos que intervenir en el acto para proteger a un niño, niño o adolescente en casos flagrantes. Por ejemplo, si le encuentro un padre o una madre maltratando a un niño en la calle, sería un delito flagrante, ¿sí? Eh, para proteger del delito flagrante de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos y requerir la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. En estos 5 artículos, chicos, que les he puesto en la presentación, ustedes pueden darse cuenta que eh, estos son los conceptos en los cuales eh, se van a guiar ustedes para poder denunciar, ayudar y proteger a nuestros niños, ¿sí? De abuso sexual, de tráfico de personas, de explotación laboral, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora me voy a centrar en el Código Orgánico Integral Penal, que es conocido como el COIP, ¿sí? En donde el Código Orgánico Integral Penal es el que da las sentencias sobre los delitos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Eh, en el artículo 91 hablaré sobre el trato de personas.
la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero de una o más personas, ya sea dentro del país o desde hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas, ¿sí? Toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida, de trabajo obtenidos de sus víctimas, ¿sí? Aquí les voy a mostrar tres incisos que pertenecen al artículo 91. Me he enfocado en el 2, en el 3 y en el 4. El inciso 2 habla sobre la explotación sexual de personas, incluida la prostitución forzada, la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil. La explotación laboral, incluida el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil. 4. La promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada como indemnización o transacción temporal para fines de procreación. La trata de personas será sancionada de la siguiente manera. Primero, con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años, ¿sí? Segundo, con una pena privativa de libertad de 16 a 19 años si la infracción recae en una de las personas o grupos de atención prioritaria en situación de doble vulnerabilidad o si entre la víctima y el agresor ha existido relación afectiva, es decir, entre una pareja, o un matrimonio, ¿sí? También en la convivencia de la familia o la dependencia económica o vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral. 3. Se sancionará con una pena privativa de libertad de 19 a 22 años si con ocasión de la trata de personas la víctima ha sufrido enfermedades o daños psicológicos o físicos graves o de carácter irreversible, ¿sí? Como ustedes podrán darse cuenta, chicos, en ocasiones hay niños que se suicidan por este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no tienen un apoyo en su familia, en su círculo educativo. Entonces, no hay nadie que les pueda guiar o les pueda eh, direccionar a tomar decisiones acertadas. Es por eso que hay algunos niños que lamentablemente han perdido la vida. Eh, Ahora les voy a hablar en el artículo 103 sobre las sanciones por la pornografía con la utilización de los niños y adolescentes. Las personas que fotografíen, filme o grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niños, niñas y adolescentes en actitud sexual, será sancionada con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años, ¿sí? Si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad, enfermedad grave o incurable, se sancionará con una pena privativa de libertad de 16 a 19 años, ¿sí? En el artículo 104, la comercialización de la pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes. La persona que publicite, compre, posea o porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda cualquier medio para uso personal o para intercambio pornográfico de niños, niñas y adolescentes será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. El artículo 168 de la distribución de material pornográfico de los niños, niñas y adolescentes indica que la persona que difunda, venda o entregue a niños, niños o adolescentes material pornográfico será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Atentos con esos artículos que son muy importantes en el caso de que se pueda comercializar o difundir las imágenes eh, implícitas de los niños, niñas y adolescentes, que en algunos casos es muy común en los colegios
pasarse entre los grupitos de WhatsApp, las fotos de chicas o chicos. Eso, ustedes ya pueden ver cuáles son las sanciones, ¿sí? Eh, en el Código Integral Penal, chicos, hay un sinnúmero de artículos que realmente son muy importantes. Eh, bueno, yo me estoy quedando sin tiempo, pero les voy a leer los títulos para que ustedes puedan profundizar cuando tengan un poquito de tiempo, ¿sí? En el artículo 169, la corrupción de niños y adolescentes, sí, las personas que inciten o conduzcan o permitan la entrada de niños, niñas y adolescentes o prostíbulos, los lugares en los que se exhibe pornografía, serán sancionados con la pena privativa de libertad de 13 a 5 años, ¿sí? También por la utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. De lo que les hablé, chicos, en los grupos de WhatsApp es muy común enviarse las fotos de las chicas o chicos eh, por, para utilización de, ahí es donde ingresa el famoso bullying, ¿sí? También el artículo 173, el contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. También en el artículo 174 ofertan los servicios sexuales con medios, con menores de 18 años por medios electrónicos. En el artículo 26, el dolo. ¿Qué es el dolo? Es cuando uno actúa con dolo, la persona que tiene el designio de causar, responde por delito preternacional a la persona que realiza una acción o omisión de la cual se produce el resultado más grave que aquel que quiso causar y será sancionado con 2 tercios de la pena, ¿sí? En el artículo 27 tenemos la culpa, en el artículo 28 la omisión dolosa, ¿sí? En el artículo 422, el deber de denunciar, de lo que ya les hablé anteriormente, que nosotros tenemos que denunciar todos los actos de violencia sexual que estén causando violencia en nuestros niños, ¿sí? La exoneración del deber de denunciar, ¿sí? En el artículo 471, registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción. Bueno, ahora les voy a leer, chicos, como conclusión, como les indiqué anteriormente, hemos venido revisando el consumo de pornografía infantil, sigue siendo unos índices realmente altísimos y muy alarmantes, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Los niños son muy vulnerables, tanto como a ser obligados o voluntariamente para realizar actos sexuales en los cuales los victimarios son los únicos beneficiarios. eh, pues como hemos revisado esto, se lucran del contenido pornográfico realizado por los niños y adolescentes. Nuestra Constitución, el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia es muy clara en sancionar todos estos tipos de delitos y relaciona las obligaciones que como ciudadanos tenemos que cuidar y proteger a nuestros niños y denunciar de lo que les hablé anteriormente. Estos actos contra la integridad y seguridad de nuestros niños tenemos nosotros como ciudadanos proteger sus derechos con el fin de que ya no sean víctimas de estos tipos de acciones. Creo también que como sociedad debemos tener una mejor educación sobre el tema, informar a nuestros niños del peligro al que puedan estar expuestos y por supuesto controlar el uso de las redes sociales y las plataformas digitales que nos puedan tener confianza para que ellos nos informen sobre cualquier acto que esté vulnerando su integridad para como adultos poder realizar las acciones necesarias para poder protegerlos. Los adolescentes deberán tener mucho cuidado con el manejo de sus redes sociales. De lo que les hablé, chicos, ustedes son responsables del manejo de sus redes sociales, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado con el contenido que ustedes suben o cargan en sus plataformas digitales, ya que ya saben que por un video o alguna imagen que sea subida puede causar daños psicológicos, que como hemos evidenciado en algunos casos los ha llevado al suicidio por no saber cómo manejar la situación, ya que la mayoría de las veces por estigmas sociales, por vergüenza o por desconfianza no se atreven a denunciar. Es muy importante el círculo familiar, la confianza en sí mismo para poder evitar estos tipos de delitos. Chicos, les voy a poner una frase que me parece muy importante. Espero que ustedes puedan profundizarla y puedan concientizar, ¿sí? La frase dice, no participes con tu acción, tu risa o tu omisión.
Esta frase les dejo para que ustedes profundicen, analicen y espero que, que la charla les haya gustado, haya sido de su agrado y les haya servido, ¿sí? Permítanme un momento, por favor. Díganme. Chicos, este momento les voy a enviar una encuesta para que me ayuden desarrollando, ¿sí? Permítanme.